Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es la obra clásica Moby Dick de la historia de la literatura estadounidense. En comparación con novelas de la misma época, se puede decir que este libro es totalmente prospectivo. En general, las novelas del siglo XIX se dedicaban principalmente a contar historias, apoyándose en los altibajos de la trama para atraer lectores. En este punto, este libro va en la dirección opuesta. La historia de la novela se puede resumir en una frase, principalmente a través de la perspectiva de Ismael, cuenta la historia del siguiendo el barco ballenero, Pequod, bajo el liderazgo del capitán Aged. La historia de la persecución y eventual fracaso de una ballena blanca llamada Moby Dick. Sin embargo, bajo la trama aparentemente simple, el autor Melville intercala muchos conocimientos de navegación, historia ballenera, historia natural de las ballenas, mitos y fábulas, relatos religiosos, biografías históricas, etc. Y como Melville leyó repetidamente los clásicos de Shakespeare, El Rey Lear y Macbeth mientras escribía este libro, algunos capítulos de la novela adoptaron técnicas de escritura dramática, recurriendo a la forma de monólogos dramáticos para hacer saltar a los personajes. A través del narrador, la voz interior se expresa directamente, y algunos capítulos incluso están escritos en forma de guión. El encanto de este libro reside principalmente en su simbolismo y profundidad ideológica. En pocas palabras, Melville utilizó este libro para expresar sus puntos de vista sobre la historia estadounidense, la tradición protestante y la filosofía del trascendentalismo, especialmente los dos últimos puntos, que fueron las principales motivaciones que impulsaron a Melville a escribir este libro. Los intereses históricos y las tramas religiosas de Melville provienen todos de la tradición familiar. Como se mencionó anteriormente, sus abuelos fueron testigos de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, lo que le dio un extraordinario sentido de responsabilidad hacia el país emergente de los Estados Unidos. Para usar un término que escuchamos a menudo, se le puede llamar sentido de propiedad, por lo que, naturalmente, nos hace pensar más en la historia del país y la situación actual. Otro aspecto de la tradición familiar es el trasfondo del calvinismo, la corriente principal del cristianismo protestante. En la región de Nueva Inglaterra de los Estados Unidos en el siglo XIX, el calvinismo tuvo una gran influencia y Melville creció en esta atmósfera religiosa. En cuanto al trascendentalismo, era una tendencia filosófica emergente en ese momento. Emerson fue el principal promotor de esta tendencia filosófica. Dado que el pensamiento filosófico del trascendentalismo entraba en conflicto con las enseñanzas del calvinismo, Melville intentó utilizar este libro para el libro responde al desafío esta tendencia de pensamiento plantea a la religión en la que cree. Ampliaremos estos dos conceptos religiosos y filosóficos en detalle más adelante. Primera parte. Bajo el efecto combinado de estos factores, este libro se ha convertido en una obra maestra literaria de enormes proporciones. Ahora, intentemos superar los desafíos y entrar en el magnífico mundo literario del libro. Las historias del libro son inseparables de la experiencia del autor. El autor Herman Melville nació en 1819 y murió en 1891. Su familia es muy conocida en Nueva York y su abuelo materno participaron en la Guerra Revolucionaria Americana. Cuando Melville era niño, su familia era adinerada y recibió una buena educación. Más tarde, cuando su familia decayó, tuvo que abandonar la escuela para ganarse la vida y se involucró en diversos campos. El mayor impacto en su futura creación literaria fue el suyo. Mientras deambulaba por el mar, Melville no solo trabajó como marinero en un barco mercante, sino que también se unió a la industria ballenera y tenía 18 meses de experiencia en la caza de ballenas. Estas experiencias y observaciones fueron importantes fuentes de material para Melville cuando escribió este libro. La descripción detallada y vívida de la escena de la caza de ballenas en la novela se benefició en gran medida de la práctica personal del autor. Como novelista, este libro es la obra maestra de Melville. Sin embargo, durante la vida de Melville, este libro no fue valorado por la gente. No fue hasta el siglo XX que los críticos reconocieron su valor nuevamente y le dieron a Melville un herville que merece su lugar en la historia de la literatura. Hoy en día, cuando la gente habla de este libro, lo hayan leído o no, todos coinciden en que es una de las obras más importantes de la historia de la literatura estadounidense. La historia del libro comienza con la famosa frase inicial, llámame Ismael. Ismael es el narrador de la historia, y toda la historia se cuenta por su boca. El nombre Ismael también es un personaje de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Génesis, y significa una persona abandonada por la sociedad. Melville nombró al narrador de la novela en honor a esta figura religiosa, con la intención de utilizar el significado extendido detrás del nombre para discutir la gran propuesta de la relación entre el hombre y la sociedad. En el libro, cada vez que la boca de Ismael se vuelve feroz, su estado de ánimo se deprime y quiere romper las normas morales sociales, elige hacerse a la mar para calmar su sangre hirviendo. Solo en el mar puede reprimir el impulso de autodestruirse y encontrar la paz del alma. Se puede ver que Ismael en la novela no es abandonado por la sociedad, sino que abandona activamente las relaciones sociales y busca la paz del alma en el mar y la naturaleza. Por lo tanto, mediante el simple paso técnico de nombrar al narrador de la novela, Melville silenciosamente desechó proposiciones religiosas y filosóficas. ¿Ismael en el libro está abandonado por la sociedad o conscientemente aislado de la sociedad? ¿Cómo establece un individuo su propia existencia? ¿Cómo llevarse bien entre el hombre y la naturaleza, el hombre y Dios?
Estas preguntas forman el tono de la novela y al mismo tiempo predicen la dificultad de leerla. La historia comienza cuando Ismael decide convertirse en marinero de un barco ballenero. Llegó a New Bedford, un puerto en el sureste de Massachusetts, que en ese momento era un puerto ballenero emergente. Allí conoció a Queequeg, un isleño y pagano del Pacífico Sur. Queequeg era originalmente un príncipe indígena local, llegó en secreto a los Estados Unidos con la flota debido a su sed de civilización. Después de presenciar la despreciabilidad y fealdad de la civilización, se unió a la industria ballenera y ahora es arponero. Queequeg tiene una apariencia y un comportamiento extraños, pero es extremadamente bondadoso en su corazón. Ismael lo describe como noble y sencillo, sin la hipocresía y la traición dulce de las personas civilizadas. Posteriormente, los dos vinieron juntos a Nantucket y encontraron un trabajo en un barco ballenero llamado Pequod. Luego de pasar por una serie de preparativos antes de hacerse a la mar, finalmente zarparon. En este momento se han utilizado 21 capítulos de la novela. La parte principal de la historia tiene lugar en el Pequod. Había pasado algún tiempo desde que el barco ballenero zarpó antes de que el misterioso capitán Ahab apareciera en la historia. También es el protagonista de la historia. Este hombre alto y fuerte de unos 50 años lleva una prótesis de pierna hecha de ballena. Hay una cicatriz gris en su rostro desgastado. Su expresión a menudo revela depresión y angustia. Tiene un aura fuerte y muestra su aura inspiradora. Violación de la dignidad. Ismael dijo que Ahab era un hombre grande, impío, pero semejante a un dios. La característica más reconocible de Ahab es su prótesis de pierna, una prótesis de pierna blanca hecha del hueso de la frente de un cachalote. Esta prótesis de pierna fue la fuente de su odio. Mientras perseguía a la ballena blanca gigante conocida como Moby Dick, a Ahab le arrancaron una pierna de un mordisco. Desde entonces, ha estado usando una prótesis de pierna hecha de hueso de ballena. Prometió cazar a Moby Dick. El capítulo 36 es el primer clímax de la novela. Ahab reúne a todos y les pide que juren matar a Moby Dick sin importar el costo. Esta es también la primera vez que la imagen de Moby Dick se menciona positivamente en la novela. Antes de esto, solo podíamos conocer vagamente alguna información sobre la ballena blanca a través de los rumores escuchados por Ismael. Se dice que tiene una frente inusualmente blanca y arrugada y una espalda alta y blanca en forma de pirámide. Ha escapado de la captura en innumerables ocasiones y está cubierto de flechas de referencia. Normalmente los cachalotes son grises, pero las belugues tienen una apariencia blanca distintiva, de ahí el nombre chino de la novela, ballena blanca. Su color blanco está lleno de horror y misterio en la novela. Sin embargo, la mayor diferencia entre Moby Dick y los cachalotes comunes y corrientes no es la apariencia, sino el interior. Melville describió a Moby Dick como alguien que tenía un ingenio siniestro, que no solo atacaría a los balleneros, sino que incluso se burlaría de ellos. Por lo tanto, Melville le dio el nombre de Moby Dick a la ballena blanca, lo que en realidad insinúa a los lectores que no es una simple ballena, sino que tiene ciertas características de la naturaleza humana, una especie de oscuridad y astucia que contiene tensión dramática. ¿Por qué Ahab estaba tan decidido a cazar la ballena blanca? Porque, en su opinión, matar a la ballena blanca no es solo para vengarse, sino también para enfrentar algún mal abstracto. La disputa entre Moby Dick y Ahab tiene un significado muy complicado. A muchos analistas de generaciones posteriores les gusta decir que, además del mal, la ballena blanca es también un símbolo de la divinidad, una manifestación de la voluntad de Dios y la encarnación de la naturaleza. Al igual que los significados simbólicos contradictorios y opuestos detrás del nombre de Ismael, el narrador de la novela, Melville también le da múltiples significados simbólicos a Moby Dick. Dotó a Moby Dick de los atributos del hombre, de Dios y del diablo, creando así la imagen literaria más compleja y profunda de la historia de la literatura estadounidense. Hasta el día de hoy, la gente todavía habla de los múltiples significados simbólicos de Moby Dick. La segunda parte. Ahora, desviemos ligeramente nuestra atención y sigamos prestando atención al desarrollo de la trama posterior de la novela. El Pequod continuó su viaje por mar, partiendo de Nantucket, cruzando el Atlántico, rodeando el Cabo de Buena Esperanza y llegando al Océano Índico, persiguiendo las huellas de Moby Dick. Pero la beluga nunca fue vista. Antes de que el barco pasara el Cabo de Buena Esperanza, finalmente descubrieron al cachalote. Ahab llevó a todos en un pequeño bote a perseguirlo. Esta es la primera vez que la novela representa una escena de caza de ballenas en una manera positiva. Esta operación de caza no arrojó ningún resultado, pero nos permitió presenciar las magníficas y emocionantes escenas de la caza de ballenas, y presenciar el feroz, emocionante e intrépido enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza. Más importante aún, Ismael conoció a la misteriosa figura de Fedaya a quien Ahab llevó a bordo en privado. Este zoroástrico que parece un fantasma y adora el fuego y la luz es como un demonio y exuda un aura de oscuridad y maldad. La relación entre Fidale y el capitán Ahab es extraordinaria. Si Ahab es el rey del Pequod, entonces Fidale es el mago al lado del rey. Es a la vez un subordinado y le da al rey algunas orientaciones y sugerencias. Fedaya en la historia parece tener alguna habilidad misteriosa.
Predijo que moriría antes que Ageb, y Ageb moriría después de ver dos coches fúnebres, uno no hecho por el hombre y el otro estaba hecho de madera cultivada en Estados Unidos, y también predijo que el capitán moriría entre las cuerdas, sin ataúd ni coche fúnebre. El Pequod siguió avanzando, y tras pasar el Cabo de Buena Esperanza, se dirigió hacia las aguas que frecuentaba Moby Dick, encontrándose de vez en cuando con otros balleneros en el proceso. Después de una constante persecución y búsqueda, Ageb finalmente descubrió a Moby Dick y luego comenzó una batalla de 3 días. Antes de esto, Melville intercaló mucha historia de la caza de ballenas, cetología, conocimientos de navegación y otros aspectos del conocimiento, allanando constantemente el camino para las emociones, acumulando fuerza y preparándose para la guerra entre humanos y ballenas en los últimos 3 capítulos. Antes de comenzar a describir la gran batalla, puede ser útil dar una breve descripción del proceso general de caza de ballenas en ese momento. Cuando un barco ballenero encuentra rastros de ballenas, primero se acerca al objetivo y luego lanza una pequeña embarcación para la persecución final y la matanza. Cada barco ballenero está equipado con un número diferente de pequeñas embarcaciones, dependiendo de su tamaño. Por ejemplo, el barco ballenero es como un portaaviones, y los botes pequeños son los aviones de combate que lleva. El barco ballenero en sí no caza, sino que depende de los botes pequeños para lanzar ataques. En pocas palabras, el arponero dispara la jabalina atada a la cuerda de caza hacia la ballena para que quede dentro de la cuerda y no pueda escapar, y luego golpea a la ballena con una lanza afilada para completar la caza final. Cooperación de varios barcos pequeños. Volvamos al tema, volvamos a la batalla final entre Ageb y Moby Dick. El primer día, Ageb fue el primero en descubrir las huellas de Moby Dick, por lo que entregó el Pequod al primer oficial Starbeck, y este condujo al segundo oficial, al tercer oficial y a sus respectivos arponeros al ataque en 3 pequeñas embarcaciones. Ante la persecución de todos en el Pequod, Moby Dick mantuvo la calma y la compostura, primero fingió escapar y atrajo a todos para que lo persiguieran. Más tarde, se hundió hasta el fondo del mar y de repente atacó la barca de Ageb desde el agua, tratando de tragársela entera. Aunque Ageb vio las intenciones de Moby Dick, todavía no pudo cambiar el resultado de la destrucción del barco por la ballena blanca. Si el Pequod no hubiera llegado a tiempo y hubiera separado a la ballena blanca de otras pequeñas embarcaciones, dándoles la oportunidad de rescatar a Ageb a bordo, Ageb podría haber muerto a causa de las olas levantadas por la ballena blanca. Después de volver a abordar el barco, Ageb reorganizó su espíritu y equipo y ordenó a sus hombres que continuaran rastreando a la ballena blanca. Al día siguiente, la tripulación persiguió a Moby Dick toda la noche y finalmente lo encontró nuevamente después del amanecer. Esta vez, Moby Dick no pretendió escapar, sino que siguió saltando del agua no lejos del barco. Parece provocativo. Ageb volvió a subir a la barca y dirigió a los hombres en su persecución. Moby Dick quiso dar la espalda a la defensa y atacar el barco, al final volvió a ganar y el barco ballenero quedó hecho añicos. Después de ser rescatados nuevamente por el barco, todos descubrieron que el seguidor de Ageb, el misterioso zoroástrico Fedaya, había desaparecido. En ese momento, Starbeck se dio cuenta de que la profecía anterior de Fidale parecía estar haciéndose realidad lentamente y quería persuadir a Ageb para que dejara de cazar la ballena blanca, pero Ageb se negó. Al tercer día, al anochecer, la tripulación volvió a ver a Moby Dick rociando agua no muy lejos. Ageb ordenó por tercera vez arriar el barco, antes de desembarcar parecía haber previsto su propia muerte, aceptó trágicamente su suerte y le estrechó la mano a su primer oficial Starbeck para despedirse. Mientras luchaban contra la belugue, la tripulación vio a Fidale, que había desaparecido el día anterior, su cuerpo estaba enredado en el cuerpo de la ballena y se había fragmentado. Ageb y su bote se acercaron sigilosamente a la ballena blanca y clavaron su jabalina en la cuenca del ojo de la ballena. La enfurecida ballena blanca estalló con una fuerza asombrosa, no solo derribó el pequeño bote, sino que incluso comenzó a atacar al gran barco y lo hizo añicos. En ese momento, Ageb comprendió plenamente que el Pequod era el ataúd profetizado y, ante la sombra de la muerte, utilizó sus últimas fuerzas para lanzar nuevamente la jabalina a Moby Dick. La ballena blanca alcanzada por la jabalina corrió hacia adelante y la cuerda de caza se enroscó alrededor del cuello de Ageb, acabando con su vida. Al final de la batalla, tanto el Pequod como el barco fueron destruidos por la ballena blanca, y ninguno de los tripulantes sobrevivió, siendo Ismael la única excepción, quien agarró el ataúd que Kwiku le había pedido al carpintero del barco. Hizo cuando estuvo enfermo y sobrevivió. La muerte se revierte en este momento. Ismael eventualmente se convirtió en la única persona en el barco que sobrevivió, y toda la historia de este libro es su narración. La tercera parte. La trama principal de la novela es más o menos así y no es complicada, la verdadera dificultad es cómo profundizar en la novela y comprender la intención del autor y la connotación de la novela. La característica más llamativa de este libro es sin duda su tema, por lo que sería mejor partir de esta perspectiva e intentar encontrar la clave para entenderlo. Antes de escribir este libro, Melville había oído la historia del Essex, que se hundió tras ser atacado por una ballena en el Pacífico Sur. En 1839, la revista Traveler publicó también terribles rumores sobre la gran ballena blanca, leyendas e informes que constituyen otra importante fuente de material para la novela. Durante la época de Melville, la caza de ballenas era una industria peligrosa pero popular.
Y cuando ponemos la industria ballenera en el contexto de la historia estadounidense del siglo XIX, resulta más fácil ver la importancia cultural detrás de esta industria que va más allá de los factores económicos. Desde su fundación oficial el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha estado en un estado de rápido desarrollo y expansión. En el siglo XIX, esta tendencia se hizo más intensa y la locura por el desarrollo de Occidente se convirtió en la voz más fuerte de la época. Se puede decir que en los Estados Unidos del siglo XIX, el espíritu nacional dominante era afrontar las dificultades y seguir adelante. ¿No encajaba perfectamente la caza de ballenas con el espíritu de la época? En última instancia, la industria ballenera y el movimiento de desarrollo occidental son en realidad manifestaciones del mismo espíritu nacional, uno a través de la tierra y el otro a través del océano. Mostraron la determinación y el coraje de los estadounidenses en ese momento para conquistar la naturaleza. En lo que respecta a la descripción de la industria ballenera, se puede decir que Melville lo ha hecho todo. No solo escribió sobre el proceso de caza de ballenas y las escenas de batalla, sino que también dedicó mucha tinta a la historia de la caza de ballenas y las leyes relacionadas, y describió con gran detalle la apariencia y estructura de las ballenas. Sin embargo, el propósito de Melville al describir la industria ballenera obviamente no es solo mostrar y presentar esta industria al mundo, ni tampoco transmitir el llamado espíritu de los tiempos. Estas son solo las partes más intuitivas y superficiales de los ricos significados de este libro. La verdadera intención de Melville al escribirla es expresar la relación entre el hombre y la naturaleza, el hombre y la sociedad, y el hombre y Dios. La novela tiene un fuerte significado metafísico y una fuerte conciencia religiosa, y todo esto está contenido en la novela en todas partes. El capitán Ahab y Moby Dick son los principales portadores del pensamiento del autor, y Melville les dedicó el mayor esfuerzo. Hablemos primero de Ahab, esta figura impía pero divina. Cuando Melville creó su imagen, debe haber pensado en los héroes de la mitología griega. Su búsqueda de la ballena blanca puede compararse con el viaje de Odiseo a casa. Odiseo, en la mitología griega, estuvo a la deriva en el mar durante 10 años después de la guerra de Troya y pasó por varias dificultades antes de regresar a casa. Aunque la búsqueda de la ballena blanca por parte de Ahab no duró 10 años, tampoco fue corta. Los otros balleneros que encontró en el mar fueron similares a las dificultades que encontró Odiseo, aunque no necesitó luchar contra ellos, sus consejos pusieron a prueba la determinación y la voluntad de Ahab. Además, desde un punto de vista estilístico, el carácter de las epopeyas heroicas también es una parte importante de la diversidad estilística de las novelas. La mayoría de los héroes de las epopeyas griegas antiguas eran semidioses. Ahab parecía haber adquirido un temperamento divino porque se atrevió a enfrentarse a Moby Dick, una fuerza sobrenatural que simbolizaba el terror, el misterio y el mal. Sin embargo, al igual que Moby Dick, todavía hay un lado sagrado y noble. Además del temperamento heroico, Ahab, que se dedica a perseguir a la ballena blanca, también tiene un aura demoníaca impía. Por lo tanto, ya sea Ahab o ballena blanca, los significados simbólicos contenidos en ellos contienen contradicciones y oposiciones. Esto no solo hace que la novela sea más difícil de leer, sino que también proporciona a los lectores más espacio para la interpretación y el pensamiento. Cuarta parte. Para comprender esta contradicción y complejidad, es necesario dar una breve introducción al trasfondo calvinista en el que creció Melville, así como al interlocutor metafísico de su novela, Emerson y su filosofía trascendentalista. Veamos primero el calvinismo. El calvinismo es una rama importante del protestantismo y tuvo una gran influencia en los Estados Unidos en el siglo XIX, especialmente en la región noreste de Nueva Inglaterra, donde nació Melville. Enfatiza el pecado original del hombre y la creencia personal en Dios. La Biblia, no la interpretación del clero de la Iglesia, es el estándar moral y de comportamiento más alto. Sin embargo, creer en Dios tiene un precio. Melville dijo una vez durante el sermón de un sacerdote en el capítulo 9, si obedecemos a Dios, debemos violarnos a nosotros mismos, y es en esta violación de nosotros mismos que contiene la dificultad de obedecer a Dios. ¿Cómo entender esta frase? En términos sencillos, la gente debe permanecer humilde y obediente y no dejar que su yo se infle. La arrogancia y la arrogancia van en contra de la voluntad de Dios. En la novela, Ahab carece de las cualidades de humildad y obediencia. No escucha los consejos de los demás y lleva a todos a cazar a Moby Dick de una manera mitad alentadora y mitad coercitiva, incluso cuando se enfrenta al destino de la muerte. Todavía no se inmuta, lo que sin duda es elevar el yo a una posición de igualdad con Dios. Por lo tanto, a los ojos de Ismael y otros, Ahab era una figura impía pero divina. En cuanto a Emerson y su filosofía trascendental, fue una de las tendencias ideológicas más importantes en los Estados Unidos en el siglo XIX. La visión más distintiva del trascendentalismo es que las personas pueden trascender los sentimientos y la razón y conocer directamente la verdad. Por lo tanto, los trascendentalistas muestran una tendencia a despreciar la autoridad y la tradición. Por ejemplo, cree en ti mismo, es el aforismo más famoso de Emerson. El surgimiento del trascendentalismo tuvo un gran impacto en las enseñanzas del calvinismo. Dado que la gente puede conocer directamente la verdad, el estatus de Dios es muy embarazoso. A juzgar por el mensaje transmitido en la novela, Melville obviamente no está de acuerdo con la idea del trascendentalismo. Aunque Ahab tenía un coraje infinito y una voluntad firme,
todavía no podía luchar contra Moby Dick, que simbolizaba el poder sobrenatural, el pecado original y la autoridad de Dios. Se puede ver que Melville tenía dudas sobre el poder de los individuos. Desde la perspectiva de la historia literaria, la aparición de este libro inspiró a los recién llegados a prestar atención a temas como el hombre y la naturaleza. Entre las obras del mismo tipo, la más famosa es probablemente El viejo y el mar de Hemingway. Excepto por su menor extensión y el desvanecimiento de la conciencia religiosa, El viejo y el mar es casi igual a este libro en espíritu literario, se puede decir que es una versión en miniatura. En comparación con la literatura de otros países, las descripciones literarias estadounidenses están particularmente desarrolladas en temas como la naturaleza y los animales. Además de las características evolutivas de la propia historia de Estados Unidos, hay que decir que Melville y este libro también comparten el mérito. Al leer este libro, se debe tener especialmente en cuenta el enredo entre Ahab y Moby Dick, porque Melville construyó un mundo complejo, diverso e incluso autónomo en torno a Ahab y Moby Dick, simbolismo contradictorio. El enfrentamiento entre Ahab y Moby Dick contiene muchos factores aparentemente opuestos como el bien y el mal, la belleza y la fealdad, el individuo y Dios, el hombre y la naturaleza, etc. Podemos entender a Ahab como una persona que resiste la autoridad y la opresión. Un héroe, pues también lo vemos como un demonio que se entrega a sí mismo y persigue el poder. Para una gran novela lo importante no es la verdad que le cuenta a la gente ni la conclusión que le da, sino que nos muestra la complejidad y profundidad del mundo y las posibilidades del ser humano de una manera artística, sexo y finalmente entregando al lector la oportunidad de elegir. Este libro es precisamente una gran novela. La quinta parte. Ahora bien, también podríamos resumir el contenido anterior. En primer lugar, en términos de temática, escribió sobre la popular industria ballenera en los Estados Unidos en el siglo XIX. Melville combinó su propia experiencia con noticias y leyendas de la época, a través del procesamiento artístico, mostró a los lectores todos los aspectos de la industria ballenera. Especialmente la descripción de la escena de la caza de ballenas hace que la gente se sienta inmersa en la novela y sienta profundamente el poder de la naturaleza y el coraje de los seres humanos. Aunque la trama de la novela es bastante sencilla, tiene un contenido muy rico e incluso se puede decir que tiene una enorme cantidad de información. Además, influenciado por este libro, en la literatura estadounidense posterior, el tema de describir la confrontación entre el hombre y la naturaleza se convirtió en una tendencia considerable, que también constituyó una característica de la literatura estadounidense. En segundo lugar, a través de la novela, Melville da sus puntos de vista personales en tres niveles: preocupación histórica, significado religioso y pensamiento filosófico. En el nivel histórico más directo, el libro describe la industria ballenera que floreció en el siglo XIX. En un nivel más profundo, las metáforas y los símbolos llenan cada rincón de la novela, formando preocupaciones históricas complejas y profundas. A nivel de religión y filosofía, Melville no solo respondió a la idea del pecado original en el calvinismo, sino que también expresó su actitud hacia Emerson y su filosofía trascendental, popular en la época. Más importante aún, Melville no intentó forzar una respuesta, utilizó un complejo sistema simbólico para concentrar varios personajes y emociones contradictorias en el mismo símbolo, de modo que los lectores puedan desentrañar con confianza el significado de la novela. Finalmente, Melville es igualmente impecable en su escritura y técnicas novedosas. Los personajes del libro, el capitán Ahab y Moby Dick, la ballena blanca dotada de divinidad y humanidad, están muy bien retratados. Ahora revisemos algunos de los puntos de conocimiento de este número. En primer lugar, el libro de Melville es una de las obras más importantes de la historia de la literatura estadounidense, aunque no se tomó en serio cuando se publicó por primera vez, después del siglo XX, el estatus de este libro ha sido inquebrantable. Al mismo tiempo, en la literatura estadounidense posterior aparecieron muchos temas que describen la confrontación entre el hombre y la naturaleza, lo que constituyó una característica importante de la literatura estadounidense. En segundo lugar, la característica más importante de este libro reside en su complejo sistema simbólico y la fuerte conciencia religiosa y especulación filosófica detrás de él. El autor expresa principalmente sus puntos de vista sobre la relación entre el individuo y la sociedad, el individuo y Dios, y el individuo y la naturaleza a través de la descripción del capitán Ahab y Moby Dick. En tercer lugar, debido a la oscuridad y ambigüedad provocadas por las técnicas simbólicas de la novela, la interpretación de la novela aún no es concluyente. Como dice el refrán, hay 10.000 Hamlets en los ojos de 10.000 personas, dicho también es muy apropiado para describir la imagen del capitán Ahab y Moby Dick entre los lectores. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?